Hola amigos, yo soy Chili. Hola amigo, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Rafa, hace algunas semanas atrás hicimos un video de reacción respecto a un documental chileno, ¿verdad? Sí, es un documental que trata pues, sobre los años en los que Chile vivió el peligro, exactamente entre el periodo de 1975 y el 78, ¿no? La primera parte del video, de la videoreacción que hicimos en su oportunidad, hablamos, bueno, reaccionamos, mejor dicho, reaccionamos a la parte en la que Perú estuvo a punto de invadir Chile, ¿no? Información promovida por el propio documental chileno, ¿no? Y en esta segunda videoreacción, que es la segunda y última parte, trata sobre la historia en la que Argentina estuvo a punto de invadir Chile, ¿no? Así que es un tema bastante interesante y justamente, pues, Pilita, vamos a reaccionar a este documental. A este documental. Bueno, y de paso agradecer a los amigos chilenos por sus comentarios, que de repente en algunos aspectos no estamos de acuerdo, pero es válido lo que puedan referir en relación a lo que nosotros vayamos a comentar. Entonces, nos quedamos en el contexto, más o menos para los amigos que no han visto el video de reacción anterior, nos quedamos en el contexto en que se plantea en ese documental que Perú le iba a declarar la guerra a Chile, pero finalmente no se llegó a esa declaración de guerra, ¿no? Pese a la situación, teóricamente, que Perú tenía todas las posibilidades de ganar y Chile en realidad no estaba en una buena posición. Sin embargo, los chilenos desarrollaron estrategias para defender su territorio. En esta oportunidad, esta segunda parte del documental está referido a cuando Argentina iba a declararle la guerra a Chile en 1978, o sea, 3 años después de este evento que ocurrió con Perú. Vamos a ver el documental, Rafael, y a partir de ello iremos comentando algunos extractos, ¿te parece? Perfecto. Por Perú despuntaba otra fricción tanto más peligrosa para Chile. En mayo del 77 se conoce el laudo arbitral que reafirma los derechos de Chile en el canal Beagle y su soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva. La posesión de estas islas le daba derecho al mar circundante. 8 meses después, Argentina declaró insanablemente nulo el laudo que se había comprometido a respetar. Al igual que Perú, Argentina se había fortalecido militarmente y Chile estaba debilitado. Por algún motivo que yo desconozco, la Junta Militar Argentina, que hizo tantas maldades y barbaridades como la Junta Militar chilena, fueron más inteligentes y astutos porque nunca perdieron el beneplácito del imperio. En cambio, los chilenos, cuando se nos ocurre asesinar al canciller en Washington, rompieron el saco. Y perdimos el apoyo político de lo que podría haberse entendido nuestro aliado occidental, que era Estados Unidos. Los crímenes cometidos por la dictadura en Chile, en el extranjero y en la propia capital de Estados Unidos aislaron aún más al país. La doctora católica Sheila Cassidy, acusada de atender a opositores al gobierno, fue detenida y torturada en Villa Grimaldi. Su caso provocó indignación en Gran Bretaña y pronto los trabajadores británicos se negaron a reparar los motores de los Hawker Hunter enviados desde Chile. Cerrados los mercados de armas a precios oficiales, Chile compraba a sobreprecio. El canciller Cubillos buscó apoyo en amigos no tradicionales de Asia. Los Hawker Hunter de la Fuerza Aérea que Inglaterra no quiso reparar por los problemas de derechos humanos, fueron reparados en una nación asiática. Las patrulleras que fortalecieron enormemente a la Marina y los cohetes y exocet y cosas que conseguimos en esa época, fueron suministradas por un país del Medio Oeste. Yo he hecho un estudio, por ejemplo, cuánto costaron los aviones que se compraban en Francia en los años 80, los Mirage 50, y de acuerdo a mis números, que costaron como un 50% más de lo que deberían haber costado si lo hubiesen comprado en un mercado formal abierto.
Pero en los años 70 no teníamos Mirage y los Hunter, los mismos que incendiaron la moneda, tenían problemas de repuestos. Nosotros en el año 75 habíamos comprado en Estados Unidos 18 casas F-5 y se compraron además 32 o 36 bombarderos ligeros A-36, los que se usaban en Vietnam, digamos. Ya esos se habían comprado en Estados Unidos y esos alcanzaron a llegar para el conflicto del 78. En cambio, los vecinos tenían A4 comprados en Estados Unidos en grandes cantidades y tenían bastante otros en cantidad de capacidad de aviones para dar una superioridad sobre Chile. Nuestros aviones además tenían poco radio de alcance, o sea, por ejemplo, un Hawker Hunter que quisiera hacer un bombardeo a Mendoza, a lo más tenía 5 minutos de estadía sobre Mendoza y tenía que devolverse porque no le alcanzaba el combustible. La tensión bélica entre ambos países fue escalando dramáticamente el 78. La instrucción nuestra era, en la práctica de tiro, cuando hacíamos blanco, se decía, viva la patria, maté a un chileno. En Argentina yo ya había visto una prensa loca, con un gobierno loco, promoviendo la guerra con Chile, diciendo las islas son nuestras, el Beagle es nuestro, etcétera, etcétera. Los trenes que llevaban tropas hacia el sur eran despedidos en medio del jolgorio y con gritos antichilenos. Pinochet no creía solo en el dominio del mar, entonces se dedicó a formar un ejército de infantería como nunca lo hemos tenido. Y considere usted que ya teníamos fichados más o menos 500.000 chilenos en la Patagonia, que si el ejército chileno hubiera entrado en la Patagonia, hubieran incrementado nuestras filas. Y si bien no conseguíamos armamento sofisticado, nos dedicamos a construir rifles, fusiles y munición de infantería. Miles de jóvenes fueron reclutados por el ejército, pero esta vez el llamado alcanzó también a muchachos de la clase pudiente. El estudiante de economía Ricardo Abello, de Concepción, fue uno de ellos. Me presenté el sábado, pero tampoco sin mayor problema, porque yo dije con la red de contacto que tenía mi padre, digamos, esta cosa, además como estoy estudiando, no hay ningún problema. Lo encontraron apto y lo dejaron dentro. De nada sirvieron los contactos. Se hicieron todos los movimientos, llamadas, ni una excepción. Estaba básicamente lo único que sí me logró informar mi padre el domingo de que por el tema con Argentina, este tema no había ni una posibilidad de ser eximido. Este era un curso especial en que íbamos a ser entrenados y nos iban a enviar a algún destino que no nos habían dicho a contar del lunes siguiente. El curso. Rafita, tengamos en cuenta cuáles son los antecedentes para que se genere esta situación conflictiva. Parece que es entre los años 1881 y 1887, 84, 87, donde Argentina, recordemos qué había pasado, tenemos que tener el contexto de la historia, Argentina y Chile llegan a un acuerdo en el que el Pacífico le corresponde a Chile y el Atlántico a Argentina, ¿no? No obstante, hay una parte de las islas Nuevas, creo se llama, por el cual 10 años después Chile pide salir al Atlántico, ¿no? Y los argentinos, evidentemente, teniendo en cuenta este acuerdo, este tratado, dicen, oye, ya está claro que tú tienes salida al Pacífico y nosotros somos del Atlántico, ¿no? Entonces se niegan, pero a partir de ello llegan luego las negociaciones, someten a arbitraje, a un laudo arbitral, la cual va a ser llevada por los ingleses, ¿sí? Y este laudo arbitral falla a favor de Chile, ¿no? Habría que ver por qué se falla a favor de Chile, y es a partir de esto que los argentinos no quieren respetar esta decisión arbitral a la cual había arribado los ingleses. Y esto es el punto o uno de los puntos de partida para este conflicto.
Sí es cierto, ¿no? Hay también que entender la geografía de la zona, ¿no? Ujú. El extremo sur del continente pues tiene una configuración bastante especial, Pili, ¿no? Está llena de islas, ¿no? A veces se superponen a ciertas líneas o se extienden de ciertas líneas fronterizas, ¿no? Y sobre todo es muy importante la ubicación pues, de determinados islotes, áreas geográficas, desde el punto de vista militar, geopolítico, ¿no? Se entiende también la posición de ambos países, pero después, bueno, el tema es que hubo como dices tú, un laudo arbitral, como también se señala en el video, que no fue respetado por Argentina, ¿no? Y obviamente cuando un país sabemos que no respeta un tratado o un laudo arbitral en este caso, pues es evidente que se va a generar una serie de conflictos, ¿no? Pero nadie preveía que esto podría desencadenar una guerra, ¿no? De verdad es bastante interesante lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, sigamos viendo, Pilita. Sigamos viendo. El uso de comando se efectuó aquí, junto a las laderas del volcán Antuco y a algunos kilómetros del Paso Pichachén, frente a Neuquén, Argentina. 50 chicos, todos de la misma clase social y provenientes de colegios privados, fueron brutalmente acondicionados física y mentalmente para convertirlos en máquinas de matar. Estar dispuesto a morir. Uno dice, claro, ahora, pero estar dispuesto a morir en una posición, en un hoyo, en una trinchera, digamos, no arrancar. La primera cosa es enfrentar un enemigo que es real, o es otra persona con equipamiento, entonces no, tú tienes que estar ahí y da lo mismo si se te acaban las balas, no, tú tienes que quedarte en tu puesto y ahí y es sin rendición. Por lo tanto, lo primero que le enseñan es sacarle a uno el switch del tema de que uno con una orden, con una posición, no la va a entregar nunca. Y para eso se entrena. Eso no es gratis, eso se entrena. Y se entrena, en esa época se entrenaba en forma durísima, se entrenaba con golpe, porque la única forma que el soldado no arranque frente al primer disparo, si aquí no. Ellos mismos nos dijeron, ustedes no vienen a desfilar, no nos importa esa cosa, no nos importa lo que ustedes tienen, cuando sean destinados, ustedes no pueden moverse de su posición. Fueron endurecidos a golpes y estresados al máximo en las canchas de prisioneros. Tomaban prisioneros y tú te defendían, te golpeaban si tú estabas durmiendo, porque tú no podías dormir. No podías dormir nunca. Yo dormí en meses más de 2 horas continua. Siempre tienes que tener porque resulta entonces te sacaban prisionero, te golpeaban, porque tú no podías caer prisionero. Te preguntan, ¿cuántos soldados tienes tu cuadra? ¿Qué armamento? Dime cómo son tus oficiales, cómo están distribuidos. Y tú tienes que resistirlo como soldado, digamos. No es por un afán de hacerte daño, es un afán de entrenarte mentalmente para soportar eso y no hablar nunca, digamos. Entonces, al final, uno, sin dormir, con esos campos prisioneros o estresores físicos y mentales permanentemente, con hambre, con sed, uno crea un soldado que éramos muy irascibles. Discutíamos entre nosotros, o sea, si de repente pasaba otro soldado y te pasaba a golpear, eso era una pelea. Nosotros... Rafa, este extremo de lo que comenta este militar en el documental me recuerda a lo que planteaba Platón, ¿no? Platón hablaba de una estructura de Estado y decía quienes estaban configurados para la guerra, que eran los soldados, tenían que tener una personalidad determinada, ¿no? Y esa personalidad era lo irascible que tienes que ser y que te tienen que entrenar para que puedas defender la patria, ¿no? Entonces, se entiende que esa forma como expusieron a sus soldados, los chilenos, para defender su territorio, justamente buscaban que no haya rendición frente a un posible ataque, ¿no? Sí, bueno, es sabido, pues, el acondicionamiento mental que se hace, pues, en los cuarteles militares, para enfrentar guerras, conflictos, ¿no?
Obviamente es un entrenamiento, un acondicionamiento bastante duro, ¿no? Siempre los psicólogos decían, pues, ¿no? Cuando una persona tiene pocas horas de sueño, siempre ocurren cambios psicológicos, mentales, hasta psiquiátricos, ¿no? Y en realidad, pues, un oficial o el conjunto de oficiales no quieren, pues, soldados Débiles. ecuánimes, ¿no? No, así es, quieren simplemente armas de guerra, máquinas de guerra, y tenían que resistir, ¿no? Pero es interesante lo que había dicho anteriormente uno de los oficiales de Chile cuando dijo que había un aproximado de 500.000 chilenos, ¿no? Obviamente aquí se aprecia que Chile apostaba por una infantería, ¿no? No se escuchaba tanto eh, el equipamiento blindado, que me imagino también es complicado por la geografía de la zona, ¿no? Aquí era simplemente resistir, resistir hasta donde se pueda, ¿no? Ujú. Pero también tengamos en cuenta que lo que dicen los oficiales es, la idea era construir un soldado, una máquina de matar, ¿no? Esa construcción de ese ser humano para matar era una guerra, y se entiende que es así, pues vas a ir a una guerra, se entiende que vas a ir con la lógica de ganar la guerra, ¿no? Entonces tus soldados tienen que estar entrenados no para pensar en una derrota, sino para pensar en ganar esa guerra. Y tiene sentido lo que dicen. Ahora, esto atenta contra los derechos humanos, es inaudito que se prepare a la gente para matar, sí, pues, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de una guerra, y en una guerra no vas a tener ese tipo de contemplaciones, como lo están diciendo los mismos chilenos. Así es. Continuemos. Entrenamos con un fusil, el corvo y el yatagán. El yatagán es el sable que se pone en la trompa del fusil. ¿Por qué? Porque teníamos 20 tiros. Se acababan los 20 tiros, hay que pelear y defender la posición con sable, con el corvo. Entonces, esa era la realidad del ejército chileno, digamos. Pero no iba a dar pie atrás el soldado, digamos. En la frontera, estos señoritos convertidos en feroces combatientes pasaron más de 6 meses esperando. Y uno lo único que quería es que aparecieran los argentinos. Ya era, entre nosotros era una locura. Peleábamos entre nosotros porque eran bombas a punta de estallar. Entonces, no lo pasábamos bien. Lo único que queríamos que entrara luego el enemigo, que entrara el enemigo para que estallara esta bomba. En el Pichachén podían cruzar en verano tanquetas y artillería liviana. Ambos bandos se fisgaban mutuamente. Los exploradores chilenos atravesaban el límite provistos de fusiles sin munición. Está estrictamente prohibido en el mando chileno que nosotros fuéramos los que fuera el chileno el que estallara la guerra. Si la guerra estallaba, tenía que ser una guerra ofensiva de Argentina. En junio, Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Fue una inyección de exitismo. Generales y almirantes parecían más arrogantes que nunca. El general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército argentino con asiento en Córdoba, habría señalado que, declarada la guerra, estaría a media mañana almorzando en los Andes, al atardecer bebiendo champaña en Santiago y en la noche meando en Viña del Mar. Él nunca desmintió la especie. El canciller Cubillos recordó una áspera conversación que tuvo en una recepción con otro duro, el general Guillermo Suárez Mason, quien le dijo: Usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino, necesita pelear una guerra limpia. Yo me quedé perplejo y lo único que atiné a decirle fue: general, ¿usted cree que existe una guerra limpia? La guerra sucia contra la subversión en Argentina, con su secuela de asesinatos, desapariciones y torturas, había ocasionado unas 30.000 muertes. Muchos señalan que la cuasiguerra en el cono sur de América se originaba en militares chilenos y argentinos involucrados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Pero la verdad es que Chile era el país bajo amenaza y hacia el cual apuntaba el así llamado Operativo Soberanía, es decir, la invasión.
La fecha de la agresión fue fijada para el 22 de diciembre. A las 20 horas de ese día, una fuerza naval se apoderaría del Cabo de Hornos e islas adyacentes. A las 22 horas, y previo bombardeo aeronaval, los batallones 3 y 4 de la Infantería de Marina tomaría las islas Picton, Lennox y Nueva, asegurando el control de la boca oriental del canal Beagle. A las 24 horas del 22 de diciembre comenzaría la invasión de Chile continental. El 5º Cuerpo del Ejército Argentino tomaría Puerto Natales y Punta Arenas. Al amanecer del 23 de diciembre, la Fuerza Aérea Argentina destruiría a la Fuerza Aérea de Chile. Simultáneamente, el 3er Cuerpo del Ejército Argentino, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, penetraría por los pasos fronterizos Los Libertadores, Maipo y Puyehue para apoderarse de Santiago, Valparaíso y la región de los lagos. Para desalentar una posible reacción de Brasil, un aliado natural de Chile, los argentinos desplazaron fuertes contingentes en la frontera norte. Nunca se había producido tamaña concentración de efectivos y equipos militares. Se calcula que más de 130.000 soldados argentinos estaban cerca de la frontera con Chile y, considerando a los reservistas, Argentina podía contar con unos 250.000 soldados. Muchos generales argentinos auguraban un paseo rápido por Chile y luego negociaciones para quedarse con al menos una de las islas en disputa. Pero esto sería cualquier cosa menos un paseo. En Chile se entendió que la invasión argentina generaba una guerra nacional a todo lo largo de la frontera y a lo ancho de los mares. Una guerra sin cuartel, prolongada y sangrienta. Una guerra de fusilamientos, masacres y terror. Si perdíamos los aviones de combate, íbamos a seguir luchando con cualquier cosa que volara. Habíamos preparado los medios para eso. Teníamos armamento adecuado para ello y la voluntad de luchar con todo lo que volara, y si eso se acababa, pues entonces también hasta con el cuchillo. La formación de comandos chilenos, chicos de 17, 18 y 19 años, se hizo durísima y hasta bestial en Magallanes. Te sacaban la mugre todo el día, toda la noche, quedabas mal, te pegaban te tiraban en las matas de Calafate, te tiraban al agua, a los charcos, te agarraban a patadas. Nosotros éramos, como se dice, aporreados, en pleno proceso de lo que era esa cuasi guerra, fuimos bastante aporreados y fuimos bastante castigados. Yo creo que hubo bastantes violaciones de los derechos humanos contra los soldados. En esta área también se simulaban campos argentinos de interrogación de prisioneros. El famoso campo de prisioneros que lo vivimos nosotros allí en Rubén, que fue realmente cruel. Hoy día no estaría permitido, estarían presos los tipos que le hicieron eso. Que prácticamente fue tortura. ¿Y cómo fue tortura? Porque habían enfermeros que controlaban para ver si acaso resistíamos las pruebas que nos hacían. Y de eso hay bastante recuerdo. Por ejemplo, la cruz, como está Jesucristo en la cruz. A nosotros se nos dijo de que por ningún motivo se iba a tomar prisioneros. Simplemente había que matar, había que degollar, había que descuartizar. Nosotros teníamos que matar por lo menos 10 argentinos y después morir tranquilamente, pues esa era la idea. Porque se supone que eran 10 argentinos por un chileno. Estábamos instruidos para eso, para ir dejando los cuerpos de los argentinos en algún momento determinado colgados en los cercos, cosa que ir mermando la resistencia argentina, porque obviamente ese impacto de ver a tu compañero, no sé, destrozado, descuartizado en algún lugar, son las cosas que a ti te instruyeron para eso. O sea, por eso te digo que estábamos preparados para la guerra y nosotros lo que nos importaba era defender nuestro territorio. Corvo, degollar, todo. A tomar igual a los soldados así, dar vuelta y colgarlo en su hombro y salir caminando con él, corriendo mientras iba ahorcándolo uno en su espalda. Todas esas cosas, todo. Estamos, si era guerra, si estamos en la guerra, si nos faltó nada.
Los comandos novatos fueron preparados para actuar en guerrillas en territorio argentino, especialmente si las líneas chilenas lograban ser sobrepasadas por los trasandinos. Vestidos de paisa, disponían de abundante munición, granadas, pistolas y lanzacohetes portátiles. Íbamos en grupito a 5 para esperar el día D, tanto en Gallego Chico, Coyapaliaique, otras partes más, qué sé yo, que habían para apostarse para efectuar la guerrilla en grupos a 5. Eso significaba que había que hacer acciones bélicas para bajar la moral al enemigo. Por ejemplo, sí, pues, cortarle la lengua, hacer cualquier cosa de ese tipo. Sacarle los ojos, sacarle, no sé, pues, cortarle los dedos. ¿qué pasaba en el evento de encontrarse, de estar ya en guerra? ¿Qué tenían que hacer ustedes? Nosotros teníamos que escondernos y pillarlo de sorpresa y matar a uno solo. O sea, ni siquiera matarlo, dejarlo, como te digo, bajarle la moral. Esa era la instrucción que teníamos. ¿Qué hacían con él? Desmembrar una parte de su cuerpo para bajarle la moral al resto de los ejércitos de ellos. ¿Y cómo dejaban el cuerpo dónde? El cuerpo tenía que quedar en algún lado vivo, como sea, para que lo encuentren y nosotros desaparecer del área. ¿Cuál era el efecto que se buscaba con eso? Bajar la moral. Que ellos tengan deserten, empiezan a desertar, qué sé yo. O sea, era aterrorizarlo. Aterrorizarlo. Ya llegó un momento en que nosotros sí queríamos ir a combate. Ya era una cuestión, ya psicológicamente estábamos enfocados a eso. ¿Cómo veía usted a los argentinos? Yo creo que nunca le tomaron el peso ellos que iban a tener una guerra. Porque para ello, por ejemplo, nosotros divisamos algunas divisiones del ejército argentino, parecían días de campo para ellos. No parecía que iban a ir a una guerra. O sea, por eso uno piensa que yo creo que nunca le tomaron el peso ellos que iba a haber una guerra con Chile. La instrucción que teníamos nosotros, si es que veíamos ingresar a un argentino, era matar, disparar. No había orden de tener de rehenes, mucho menos. Por lo tanto, yo aprovecho de decir acá que sigo declarándome enemigo de la película Mi Mejor Enemigo. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad que vivimos nosotros. Distorsiona lo que pasamos, porque igual pasamos frío, pasamos hambre, pasamos pena, pero a nosotros jamás se nos iba a permitir poder compartir jugando a la pelota, las cartas, tomar mate. Al igual que en Arica, muchos campos cercanos a Natales y Punta Arenas, favorables al uso de fuerzas mecanizadas y blindadas argentinas, fueron profusamente sembrados con minas y las eminencias topográficas cubiertas con cientos de posiciones y casamatas para albergar tiradores, morteros, lanzacohetes y nidos de ametralladoras. Desarrollamos con Cardún una bomba pequeña que después la agrupamos, también lo hizo Cardún, por cierto, por instrucciones nuestras o a solicitud nuestra, bombas de racimo. Pero estas bombas se podían también lanzar individualmente desde aviones no militares. Rafita, la preparación militar y estratégica de los soldados chilenos era justamente una línea de ir a matar, ¿no? Y desmoralizar al contrincante. O sea, no había opción a error ahí, ¿no? O sea, no ibas a pensar en que la contraparte era un ser humano, era simplemente tu enemigo y tenías que matar. En 1978 se recuerda, creo que muchos hemos visto de las Olimpiadas y Maradona, incluso hay una canción de Calle 13, ¿no? Maradona anotándole 2 goles a Inglaterra, que está relacionado también a esa línea del fallo, ¿no? El mundial, sí. Pero en una guerra como de la magnitud que se está viendo, y acá un militar lo dice, refiere a Carlos Cardón, o Cardeón. Este Carlos Cardeón era un empresario chileno que hizo una negociación. Kennedy estaba en ese tiempo en el gobierno, si no me equivoco, si no, corrígeme por favor, para
importar un mineral llamado circonio. Este circonio era justamente un mineral a través del cual se producía estas bombas racimos, y estas bombas racimos era tan letal que la explosión de estas, al momento que soltaban la explosión era producía la muerte, las personas iban a morir, todo lo que estaba a su alrededor iba a morir quemado, calcinado, o sea, no era un tema, unas bombitas, ¿no? Sino tenía un efecto nocivo. Es más, hay alguna parte en la historia de Argentina donde estábamos, recuerden, en 1978 teníamos la Junta Militar, el gobierno de Videla, y si no me equivoco, creo que fue Macera, ¿sí? Que creo que, porque era militar también, generó una especie de, mandó un portaaviones, y parece, según lo que he leído alguna vez en revisión de esto, los chilenos se acercaron con una especie de estos botes que son, tienen un nombre, no son inflables, tienen oxígeno, pero no sé qué material tienen, pero son botes pequeños donde llevan a las personas, y dice que los argentinos se rieron porque decían, en este botecito nosotros con nuestro portaaviones, no pasa nada, ¿no? Y es ahí cuando este bote se acerca y hace explosionar este tipo no sé si fueron las bombas racimos o otro tipo de explosivos. Incluso los que estaban en el espacio aéreo miraron y se sorprendieron, ¿no? Entonces, no se trataba de una estrategia o de repente Argentina subestimó a los chilenos, ¿no? Pero los chilenos estaban preparados para asumir o afrontar este momento conflictivo, y no iban a dar vuelta atrás, ¿eh? O sea, ellos iban a defenderse. Y la lógica era, esperamos que nos ataquen y a partir de eso nos defendemos. Sí, Pelitas. Es interesante este video, pero aquí hay algo bastante particular. No sé si te habrás percatado que toda la estrategia militar chilena era más de defensa, ¿no? Entonces, eso hace apreciar de que Chile, pues, no tenía aparentemente capacidad ofensiva, ¿no? Cuando conversamos sobre el video anterior de Perú cuando iba a invadir Chile, también se evidenciaba eso, ¿no? Que tenía más una posición de estrategia defensiva, ¿no? Más no ofensiva. Supongo, Pili, de repente por la situación política, sobre todo económica que pasaba Chile en esa época, que se encontraba pues, en una situación bastante precaria en algunos aspectos de su ejército, de su armada, ¿no? Para enfrentar algún posible conflicto, ¿no? Bueno, respecto a las bombas racimos, sí, pues es cierto, es un arma muy cuestionada hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, más o menos ya tuvo su origen en esta época, ¿no? Es interesante cómo se van urdiendo, ¿no? Se van hilando las estrategias, ¿no? De defensa, ¿no? De Chile. Así es, Rafael. Pero también, y exponiéndome a que nuevamente los amigos chilenos me insulten, pero está bien, estamos en un canal y creo que tenemos la libertad de expresarnos como consideramos pertinente, ¿no? Siempre que eso no signifique una ofensa a nadie, es una posición. Justo en relación a lo que decías, tengamos en cuenta que lo que se dice al inicio del documental, en esa primera parte, Chile está en una crisis económica, no tenía aparentemente, digo aparentemente, y esa es mi posición, y de esa me hago cargo yo, y las personas son libres de opinar al respecto,
Y 3 años después, Chile tiene todo un desarrollo, si bien es cierto ofensivo, pero también esa propuesta ofensiva no significa que no va a significar usos de recursos económicos. Entonces, si estabas con un declive económico, ¿cómo era posible que podías armar toda una estrategia y de repente no es que estaban no tenían tanto declive económico? Y esto tiene que ver con este mineral circóneo, ¿no? Se importaba con Carlos Cardión, se importaba este mineral, e incluso Chile, hay documentos al respecto, Chile le vendía a Irak cuando confeccionaba estas bombas racimos, ¿no? Y hay toda una historia y ahí hay toda una información que cualquier persona lo puede buscar. Entonces, sí tenía un presupuesto y sin duda alguna una estrategia de guerra, defensiva sí, pero una estrategia de guerra para hacerle frente a esa posibilidad del ataque argentino. Tengamos en cuenta nuevamente que aquí había un laudo arbitral que la contraparte no quería aceptar, ¿no? Que se había sometido a un arbitraje, pero no lo quería aceptar. Pero, o sea, Pili, o sea, tú mantienes tu posición en el sentido de que Chile sí estaba suficientemente armado como para repeler. Sí, claro. Yo creo que sí. Pero, bueno, ahí vamos a discrepar, ¿no? Yo sé que sí, pues ahí tenías armamento, estaba equipado, pero tal vez no lo suficiente. Porque, como digo, la estrategia era más netamente defensiva, pero bueno, es una posición que tal vez no nos ponemos de acuerdo, pero bueno, sigamos viendo el video mejor. Claro que sí. Nosotros sabíamos que en el mar podíamos ganar cualquier guerra. La Fuerza Aérea estaba débil. El ejército se preparaba, bajo instrucciones del general Pinochet, para una larga guerra de infantería, que al final también hubiéramos ganado. Yo nunca negocié pensando que si tenía que ir a una guerra la perdía. Cubillos trataba de encauzar a los argentinos en una vía diplomática, pero los duros trasandinos, los Menéndez, los Suárez Mason, los Vaquero y los Macera perseveraban en agresivos preparativos. No todo era vientos de guerra en Argentina. La mayoría de su población probablemente no deseaba la guerra. Aunque severamente restringidos, los opositores trasandinos parecían repudiar los aprestos bélicos de los así llamados gorilas del ejército y la armada. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. La voz de León Gieco enfureció por entonces a los generales argentinos, pero el huayno compuesto el 78, cuando culminaba los planes de invasión, no pudo ser acallado, convirtiéndose en un verdadero himno a la paz. Pero por entonces Gieco no era escuchado en la Casa Rosada. Y entre el 13 y el 22 de diciembre, Chile y Argentina vivieron el periodo más tenso en la historia de sus relaciones. En el sur, los preparativos defensivos estaban completos. La construcción de trincheras en la extensa frontera entre Punta Dungenes, Punta Arenas y Puerto Natales estaba terminada. Miles de soldados se alistaban en sus puestos de tiro, mientras los blindados aguardaban en la retaguardia y los cazatanques esperaban la arremetida argentina. Soldados, aviadores, marinos y carabineros se aprestaban para el combate. Quizás los primeros que iban a enfrentar los asaltos de la tropa argentina iban a ser los policías uniformados. Nosotros recibimos refuerzos de carabineros. Carabineros que aquí estaba formando parte dirigiendo el tránsito o en la comisaría. Y ese se transformó en el mejor soldado. En Santiago, el ambiente era una mezcla de calma y ansiedad en torno al diferendo limítrofe. Fui un opositor completo a Pinochet, lo sigo siendo. Pero creo que el manejo de crisis de esta situación que hizo, lo hizo absolutamente correcto y muy bien llevado. Eso es innegable. Pensé que iba a encontrar un ejército donde se iba a hablar contra la izquierda, contra los comunistas. Nunca,
nunca, y había muchos camaradas que eran de izquierda. Nunca un instructor, un oficial, un instructor habló del tema político, nunca. En Chile había una reserva estratégica literalmente de las Fuerzas Armadas que no se había contaminado con la represión y que estaban estudiando profundamente, lo supongo yo, el fenómeno estrictamente castrense de agresión. Yo jamás escuché la palabra Pinochet, el nombre de Pinochet dentro del servicio militar, nunca, jamás. Ni hablar de general o de mi general Pinochet, no, eso lo tengo que descartarlo inmediatamente. Nunca fui partidario, simplemente eran conflictos con los argentinos, nuestros enemigos eran los argentinos ingresaban a nuestro territorio, querían quitarnos nuestras islas, etc. Muchos parecían ignorar lo que estaba pasando en el sur. En una mina abandonada de Cal, en Lonquén, fueron encontrados los restos de 15 campesinos izquierdistas asesinados después del 11 de septiembre del 73. En los techos de los hospitales comenzaron a pintarse grandes cruces rojas y los aviones LAN y LADECO transportaban de noche pertrechos y soldados al eventual teatro de guerra austral. La prensa y la televisión se autocensuraron. Pasé por Talcahuano, ahí sale mi mamá. Oye, mami, ¿sabes qué? Parece que me voy a la guerra, le dije, así que... me dijo, hijo, que te vaya bien. Porque nadie creía, pues, si en Talcahuano no se veía nada, en Santiago menos, si la guerra se vivió de Punta Arenas para acá, no, pues. Es casi seguro que los primeros en entrar en combate serían los infantes de Marina y la escuadra bajo el mando del almirante Raúl López Silva. Teníamos una orden muy clara que nos dio el almirante Merino cuando nos íbamos al sur, la última vez, que ya parecía la cosa más grave, fue ándate al sur y gana la guerra. Ahora es un atractivo urbano en Punta Arenas, pero hace 40 años la torpedera Fresia, junto con la Guacolda, la Quidora y la Tegualda, eran parte del equipo naval que defendía la soberanía en los canales patagónicos de Chile. A la salida de Puerto William, los argentinos con cualquier lancha que tuvieran nos esperaban a la salida de Almanza para cortarnos la proa, fuera el rumbo norte o rumbo sur. Carlos Llanos era un torpedista y timonel de la Guacolda. Tenía 22 años y la cuasi guerra es el mejor recuerdo de su vida. Cortarnos la proa es ponérselos por delante. Y no quedaba más que nosotros tirar rumbo como se nos había ordenado. No íbamos a cambiar rumbo por la lancha de nosotros costaba menos que las de ellos. Pero venía el acercamiento pues, cuando ellos nos dejaban la pasada y le tirábamos papas. Ya teníamos ollas preparadas, papas, cebolla. Y lo acordamos en un evento que hicimos hace poco, de que todo el mundo convulsionado con el famoso conflicto del virus, y nosotros andábamos, métale papa y cebolla y hasta los pantalones los bajábamos, quién le ganaba al otro. O guerra de pitón. ¿Cómo se bajaban los pantalones? Para mostrarle el culo. Para hacerle cara pálida. Ya. Y la otra era la famosa guerra con pitón de agua. Imagínense la distancia que pasábamos. Pitón de agua a proa. Y le tirábamos agua y o ellos hacían lo mismo. Hacían lo mismo, pero ¿quién le ganaba al otro en el fondo? ¿Y quién ganaba en la guerra de papas? No, ahí no habríamos así, lo abríamos y siempre había uno que tenía que abandonar. Pero nosotros seguimos rumbo, nosotros tirábamos papa y tirábamos papa, nosotros íbamos en el rumbo, nos cambiamos. Ellos generalmente se corrían. El poder naval está formado por 3 componentes. Un componente es la fuerza, o sea, la cantidad de buques, la cantidad de misiles, la cantidad de cañones. Un segundo componente importante de esta ecuación es la posición, es decir, las bases de aprovisionamiento, de apoyo, de alerta electrónica, de reconocimiento que tiene la zona de operaciones en que se va a desarrollar el conflicto. En el sur austral, en la zona de conflicto de operaciones, Chile tiene una posición dominante. Los argentinos no tienen bases cercanas, o sea, todo su apoyo tenían que llevarlo de zonas bastante más hacia el norte. ¿Ya? Estas dos variables que son la fuerza y la posición son francamente fortalecidas por lo que se llama la voluntad de lucha. Si un país tiene voluntad de lucha, logra cosas tremendamente más fuertes que el uso solo de la fuerza o solo de la posición. Hay en los canales patagónicos decenas de embarcaderos o fondeaderos secretos donde se pueden ocultar buques grandes y pequeños, lo que da a la Marina chilena una superioridad táctica.
Nosotros estábamos impidiendo que un buque grande, la escuadra o cualquiera que se intentara desembarcar iba a hacer por la vía de torpeo. Y a los remolcadores y a todos esos que trataran de desembarcar botes y todo, estaban los infantes en tierra y nosotros teníamos los cañones. Cañones y metralladoras, 40-70. Pero nosotros no pensamos de gastarnos, o el mando no pensaba de gastar sus torpedos en buques de poco tonelaje. Las torpederas vigilaban. Pili, viendo esos canales, te juro que me ha provocado visitarlos, ¿no? ¿Será zona turística libre o habrá restricciones militares hasta la fecha? No sé qué dicen los amigos, ¿no? Porque veo islas, Bonito, canal, ¿no? sí, sobre todo la zona austral, tiene una geografía bastante interesante, ¿no? Sí, O sea, podríamos ir, ¿no, Pili? Y de repente hacer una pequeña expedición y filmarlo y pasarlo, ¿no?, al canal, ¿no? claro, claro. Entonces, con compromiso a visitar esa parte de las islas. Y justo lo escucho a este señor chileno, no sé si ha sido ex soldado o un civil, pero que yo no, no se vayan a molestar los chilenos, pero a veces qué mal hablan, ¿no? Yo no entiendo muchas cosas de lo que dicen, ¿no? No sé si ese es un tema específico de ciertas regiones de Chile, de los ciudadanos que hablan enredado, ¿no? Tú que tienes amigos chilenos, es casi uniforme en todo el territorio, son de zonas así. Bueno, es que yo no tengo de todas las zonas de Chile amigos, tengo de Santiago, de algunos lugares aledaños, pero sí, yo escucho similar la forma como hablan, ¿no? Cortan las palabras, usan un lenguaje muy, muy informal para nosotros, ¿no? Pero nosotros usamos el lenguaje más formal, bueno, pero es su forma de cómo han desarrollado su lenguaje. Yo conocí hace muchos años, de cuando era un abogado más joven, ¿no?, a un señor chileno, ya bien mayor, bien entrado en años, que administraba un hotel aquí en Chimbote, que ha hotel desaparecido, ¿no? Y él comentaba, ¿no? Me decían que, para él, obviamente, no puedo decir que es una opinión generalizada de los chilenos, pero él decía, ¿no?, que a los chilenos les llamaba mucho la atención y la admiración de lo bien que hablaban los peruanos, ¿no? Él recordaba, por ejemplo, cuando se iba a Lima, a los cafés, siempre escuchaba el ceseo, ¿no? Esa S, ¿no? Porque nosotros tenemos un poco no, bien marcado el ceseo, ¿no? La S, ¿no? Yo no me había percatado de eso, ahorita lo acabo de hacer, por ejemplo, pero es algo que nos distingue a los peruanos, ¿no? Y él justamente decía, nosotros los chilenos no hablamos, no quiero decir de manera correcta, pero estructuralmente hablan diferente, pues, ¿no? Fonéticamente también hablan diferente, ¿no? Así es. Pero bueno, Entonces, fue una pequeña pausa nada más, lo quise decir. una pequeña pausa, con compromiso a ir a visitar esas islas. Pero que nos digan, si hay zonas liberadas, hay todavía restricciones, si hay zonas que están minadas, no están minadas, está abierto al público, a los turistas o no. O habrá que investigar por internet. Ok, dale. Bueno, Rafita, bastante interesante este documental sobre hechos históricos que de repente muchos desconocemos o muchas personas desconocen, ¿no? Así es, Pelita, este es un video bastante interesante, un documental interesante, y creo que corresponde hacerlo en dos partes. Por lo pronto vamos a terminar acá y nos reencontramos ya con la segunda parte. Bueno, entonces coméntenos cuál es su apreciación hasta aquí y nos reencontramos en una segunda parte que en los próximos días estaremos publicando. Muchísimas gracias, no olviden seguirnos, comentarnos, que todos los comentarios serán muy bien apreciados por nosotros. Así es. Nos vemos. Nos vemos, Rafita, cuídate. Luego.